A continuación mostraremos el trabajo de Chiara Velotti y Valentina Stagg. La identidad es el conjunto de los rasgos propios de un individuo o una comunidad. Estos rasgos caracterizan al sujeto o a la colectividad frente a los demás. Una persona tiene derecho a conocer su pasado para defender su identidad. La identidad también es la conciencia que una persona tiene respecto de sí misma o de los demás. Aunque muchos de los rasgos que forman la identidad son hereditarios o innatos, el entorno ejerce una gran influencia a la conformación de la especificidad de cada sujeto. Por esta razón, tiene validez expresiones tales como estoy buscando mi propia identidad. Bueno, estamos aquí con Esteban Gres y le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es para ti la identidad? Bueno, la identidad es algo que nos representa tanto a nosotros como a un grupo o una etnia de cierto país. ¿Crees tú que la identidad latinoamericana cambió con la llegada de la europea? ¿Cuándo? ¿Te refieres cuando llegan en el siglo XV, XIV A Chile. a Chile? Técnicamente sí, porque cualquier inserción de otra cultura a una crea como un cambio visible que pueden ver las distintas culturas ajenas a la cultura. Entonces ese cambio que crea es un cambio también en la identidad. Pero tú, ¿en qué encuentras que hubo un cambio? Bueno, en la fusión de esas dos culturas, el cambio fue total. De hecho, si te fijáis, no existe, son muy pocas las cosas que nosotros rescatamos de nuestros ancestros, de los indígenas. ¿Cómo definirías tú la identidad latinoamericana? ¿Cómo la definiría? Verdaderamente, estando en otros países, yo creo que externamente, porque al ser latino muchas veces no nos fijamos en lo que es nuestra identidad como tal, pero conversando con gente ajena a los latinos, europeos, oceánicos, creo que nosotros nos caracterizamos por ser más bien gente como de piel, gente que tiene una confianza y una real cercanía entre nosotros como latinos. Muchas gracias. Estas fueron las preguntas a Esteban Gres. Aquí estamos con Marcelo Ulloa, el cual nos va a responder las siguientes preguntas. Dale, Kiera. ¿Qué es para usted identidad? Identidad es aquello que a ti te vuelve singular, algo que te caracteriza y te diferencia. ¿Crees tú que la identidad latinoamericana cambió con la llegada de los europeos? Evidentemente, de hecho no existía la identidad latinoamericana antes de la llegada de los europeos. Eran pueblos originarios fundamentalmente. ¿En qué cambió? También el hecho de que adquieres una lengua que no es propia de este lugar, costumbres que se van a relacionar con las costumbres locales, y en el fondo es casi como una metáfora que dos elementos surgen terceros, porque la gente con la que tú has tenido que convivir no pertenecen a los pueblos originarios. Los genes y en las costumbres tienen hábitos que en parte son propios del lugar, pero también son extranjeros. De partida tú estás hablando una lengua que se habla en Europa. ¿Y cómo definirías la identidad latinoamericana? Si me preguntas eso y yo te puedo responder es porque la verdad se trata de un tema gigante. Te diría que solamente un genio podría responder eso. Latinoamérica es como una especie de adolescente que está buscando lo que significa y lo que es. Y está permanentemente buscando en símbolos y en distintos elementos que muchas veces incluso están fuera de Latinoamérica, algo con qué relacionarse, algo que le dé sentido al por qué estamos acá. De hecho, es muy propio de los latinoamericanos hablar de los parientes que vienen de Europa. Yo tenía un abuelo o de otros lugares como Medio Oriente. Es muy de nosotros los símbolos que tienen que ver con lo bélico, con las guerras, los confines, etc. Es un pueblo, es típico de un pueblo adolescente, un pueblo que no ha encontrado todavía el significado al porqué, lo que significa, por ejemplo, esos chilenos, etc. Estamos aquí con Yaca Fuentes, a la cual le vamos a hacer las siguientes preguntas. ¿Qué es para usted identidad? Que para mí identidad es ser como uno es, que requiere sus gustos definidos, claros, saber lo que quiere en la vida y caminar hacia eso. ¿Y qué es usted de que la identidad latinoamericana cambió con la llegada de los europeos?
no son latinoamericanos 100%, son trabajos los europeos. Los europeos, por ser otro continente, otra cosa, claramente nosotros estamos como más atrasados. No significa que estemos mal, ellos están más adelantados, que tampoco significa que estén mejor, ¿ya? Pero sí influencias, como en todas las cosas, para bien y influencias para mal. ¿Y cómo puede definir identidad latinoamericana? Identidad latinoamericana. Bailes de los distintos países, una identidad latinoamericana, por ejemplo el Festival del Río, no sé cómo se llama, el Carnaval, los bailes altiplánicos, el Bolivia, Perú, la alimentación, identidad latinoamericana, el peruano, la comida argentina, el asado patagón, no sé lo que hay por ejemplo en Venezuela, no sé lo que se come, pero Venezuela ya está más como ligado hacia el norte, pero latinoamericano es como más Brasil, que en el resto de Latinoamérica se conoce de lo que bailan, lo que comen, etc. Identidad latinoamericana, es decir, si a mí me dicen, ¿conocen el carnaval de Brasil? Pues si yo soy latinoamericana, es de Brasil. Identidad latinoamericana, ¿cierto? Muchas gracias. Estamos aquí con Ricardo Palta, al cual le vamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Qué es para usted identidad? Identidad es la capacidad que puede tener una persona, una sociedad de poder identificarse en relación a en realidad son situaciones que reúnen una persona con otra. ¿Entiendes? O sea, yo me identifico por mi forma de vestir, me identifico por la forma de hablar, por mi lenguaje, por mi estructura, y esas situaciones me hacen tomar una estructura, digamos, definible dentro de un rango social. Ahora, la identidad en lo psicológico tiene que ver con lo mismo. La experiencia que tú vas tomando en la vida, en relación a lo que te entrega tus padres, lo que te entrega la sociedad, que genera una individualidad. Que eso me hace identificarle la ¿Cómo definirías identidad latinoamericana? La identidad latinoamericana, bueno, es la suma de las experiencias de las personas en relación a la espacio de vida. Ahora, en este caso, nosotros somos tremendamente terremoteados, somos tremendamente vegetales, digamos, por unas expresiones de más bastante útiles. Entonces, esas situaciones producen ciertos comportamientos sociales que tienen relación con el trabajo en la tierra, con el trabajo, la vida en el mar, tienen que ver con los espacios rítmicos, digamos, podríamos decir un poco más amarrados a la vida de la tierra. Entonces, al final, si tú te fijas, toda Latinoamérica tiene como ese rango. Ahora, en algunos lugares más fríos por un tema de clima, en otros lugares más cálidos por un tema de que están más cerca del Ecuador, pero en general todos tienen que ver con eso de vivir en conexión con el espacio que te da el alimento. La Pachamama, la tierra, los dioses, digamos, de la naturaleza. Entonces, al final, Latinoamérica es eso. Al final es un gran pueblo con algunas características diferentes, pero en general como que hablamos el mismo idioma, estamos como muy unidos por un tema de... ¿Que la identidad latinoamericana cambió con la llegada de los europeos? Por un tema religioso, cultural, el ingreso de la presencia de un solo Dios, el tema de la adoración a la Virgen, que se va mezclando con las creencias que hay, y donde la Iglesia Católica también, sobre todo la Iglesia Católica, hace una suerte de mezcla con lo existente. O sea, si tú vas viajando por diferentes lugares de Latinoamérica, incluso dentro de Chile, te das cuenta que las fiestas religiosas tienen algo de pagano, tienen algo de eso de celebrar la tierra, de celebrar la vendimia, entonces se fueron mezclando. Entonces, efectivamente, el ingreso de estas culturas que vienen un poco más elaboradas de Europa, del viejo continente, al entrar a Latinoamérica, un cambio en la forma de ver y de sentirse como uno como sociedad. Esto es malo, esto es pecado, esto no es pecado, esto tienen que vivir en familia, no pueden vivir en familia,
no se puede mestizar, y hay un montón de normas que entran en la sociedad que al final cambian cómo se construye la sociedad. Eso al final es un cambio total. Muchas gracias, esas fueron las preguntas.